3 de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, versículos del 7 en adelante, del 7 al 14, capítulo 3 de Filipenses, de la carta a Filipenses, del capítulo 7 en adelante, nos habla del pasado, pero quizás quiero adelantarles que un escritor llamado Manuel Campuzano, en su libro Alejandro Magno, titulado La excelencia del liderazgo, menciona en uno de sus capítulos una frase que muchos la manejamos, que muchos la conocen, y es: queme sus barcos, queme sus barcos. Alejandro Magno, emperador griego, que en la profecía bíblica está representado como un leopardo, por el hecho de que el leopardo es ágil, es rápido, y Grecia entró en la conquista de una manera rápida según la historia, y comenzó a destruir el imperio asirio y el imperio medo-persa. Entonces Grecia de la noche a la mañana se convirtió en una de las potencias, una de las anarquías más grandes europeas, por un joven llamado Alejandro el Grande, apodado Alejandro el Grande, llamado Alejandro Magno. Entonces, en una de sus conquistas en las costas fenicias, ellos llegaron con sus tropas, con sus barcos, con sus infanterías, pero se encontró con un ejército enemigo fenicio mucho mayor que su propio ejército. Entonces, en esos momentos, cuenta el escritor Manuel Campuzano, de que todo el ejército de Alejandro Magno, de este gran conquistador de antaño, allá por el 335 antes de Cristo, cuenta que todo el ejército de Alejandro Magno se puso nervioso y comenzaron a retroceder, comenzaron a regresar a sus barcos y se rehusaban a pelear. Entonces, en ese momento, Alejandro, con tal de que ellos no siguieran retrocediendo y con tal de que no ver a sus tropas derrotadas ante el ejército enemigo, entonces el macedonio ordenó quemar toda su flota de barcos, toda su flota de barcos que estaban ancladas cerca de la orilla. El macedonio dijo: quémenlas. Entonces, en esos momentos, él dice unas frases muy célebres a todo el ejército: observen todas las naves quemándose, obsérvenla cada uno de ustedes y fíjense bien en este momento, porque esta es la única razón por la cual nosotros debemos de ganar o de vencer en esta batalla. Y decía la frase: ya que si nosotros no ganamos esta batalla, entonces nosotros no nos volveremos a reencontrar con nuestras familias, no nos volveremos a reencontrar con nuestros hogares, y ninguno de nosotros se podrá reunir como antes nos reuníamos. Entonces debemos de salir victoriosos, decía el macedonio. Debemos de salir victoriosos a toda costa en medio de esta batalla, ya que solo hay un camino de regreso a casa, y eso es por el mar. Y de la única manera que nosotros vamos a regresar, caballeros, lo vamos a hacer de la única forma posible, y será a través de los barcos del enemigo. Por eso, esta mañana quiero hablarles de quemen sus barcos. Ya no hay retroceso. No me salga hoy de que ya no es cristiano. No me salga hoy de que ya va a renunciar o de que va a tirar las llaves. No me salga de eso. Porque nosotros hemos transcurrido mucho tiempo, y ahora que estamos ante situaciones que son adversas, hay un enemigo invisible que es esta peste, y esta peste trae consigo mucha calamidad, mucho aprieto, mucha discusión, mucha confusión. O sea, no es el tiempo de retirarnos, ¿sí? No es el tiempo de retirarnos. Quizás alguno de nosotros tendrá algún barco por ahí, quemamos 3, 4, 5 barcos, pero tenemos algún barco por ahí, un barco de escape por si la fe no falla, ¿sí? Por eso dice la palabra: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor a Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queme sus barcos, queme sus barcos. Quemar las naves, quemar los barcos es sinónimo de lanzarse del todo por el todo por un objetivo, renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás ante un eventual fracaso. Y no es tiempo de apartarnos. Este no es el tiempo de renunciar, no es el tiempo de apartarnos y tampoco es el tiempo de bajar los brazos. Recuérdense que quemar sus barcos implica quemar y tomar decisiones de no volver atrás. El tiempo ya no está para alejarnos de Dios y la situación es difícil, y una persona que se aparta de Dios no se aparta para bien, sino que se aparta para mal. Le avanzo en estos detalles. Las condiciones posiblemente se pondrán un poquito más complicadas, así como en ese momento que a Alejandro Magno se le puso más complicada la situación. El ejército vio que el ejército enemigo lo superaba entre 3 a 4 veces. Imagínense, eran miles de guerreros. Entonces ellos, la primera intuición que tuvieron es retroceder. Y claro, nosotros vemos que en estos momentos la situación no viene fácil. Y créame que no viene tan fácil, ¿ya? Entonces, quizás las condiciones se ponen un poquito más complicadas. Solo Estados Unidos reporta más de 50 millones de personas desempleadas. 50 millones, imagínense 50, si nosotros apenas somos como 7 millones en El Salvador, ¿ya? Entonces, reportan 50 millones de personas desempleadas solo en los Estados Unidos. Las fronteras siguen cerradas. La gran parte de los negocios siguen cerrados. Aparte de ello, el turismo está en quiebra y seguirá en quiebra porque nadie tiene dinero para viajar. Las aerolíneas, de repente cuando venga esta creo que es la tercera, o creo que es tercera fase, cuando venga esta tercera o cuarta fase, no recuerdo, las aerolíneas van a comenzar a entrar de lleno y van a invitar a más turistas, pero los turistas no tienen dinero. No tienen dinero para un boleto, no tienen dinero para viajar. Y vea esto, ¿sabe lo que se está aproximando? Cuando usted viaja a Sudamérica, cuando usted viaja, por decirle algo, a Costa Rica, Panamá, lo primero que le piden a usted es una tarjeta de vacunación, que es la vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, déjeme decirle que ya se baraja una gran posibilidad de que en el mundo comiencen a pedir la tarjeta de vacunación, pero contra el coronavirus, ¿ya? Entonces, eso va a implicar de que van a haber muchas restricciones, ya no habrá mucha libertad, no volveremos a hacer lo mismo, nunca más. La economía actual ha sido desbaratada, no sé por quién, no sé con cuál intención. Entonces, toda la economía mundial ha sido desbaratada. Lo que están aconsejando las personas, los sabios, es que las personas que tienen dinero en los bancos, que lo saquen, porque no se sabe cuándo será el desplome de cada uno de los bancos y las cosas pueden cambiar o mucha gente puede perder su dinero. Entonces, se barajan muchas cosas, ¿ya? Se barajan muchas cosas y las situaciones quizás no pinten bien. El mundo está en una crisis inminente, oye. El mundo está en una crisis real, en una crisis tangible, ¿sí? Entonces, posiblemente ante esa crisis, muchos cristianos van a comenzar a retroceder.
Pero a esos cristianos se les ha olvidado aquel texto que dice que en Cristo somos más que vencedores, ¿ya? Se les olvida aquel texto también que dice de que si separados de mí nada podéis hacer. Entonces la única manera de poder vencer a nuestro enemigo es estar tomado o cerca del poder de Dios, porque dice la Escritura que acordaos que yo he vencido al mundo, ¿ya? Entonces Él venció al mundo. Entonces nosotros tenemos que estar pegados con Él como la vid y los pámpanos, ¿ya? Entonces a la gente se le ha olvidado, pero muchos cristianos en estos tiempos van a comenzar a retroceder, ¿sí? Van a comenzar a retroceder. Muchos de los que estaban congregados ya no se van a congregar. Muchas de las personas que posiblemente estaban dentro de un ministerio, dentro de un servicio, dentro de una iglesia, ya no van a volver, ya no van a congregarse. Muchos jóvenes quizás ya los perdimos. No es que ellos se hicieron como personas que se hicieron drogadictos o algo, no, sino que ya los perdimos, porque después de esto ellos van a comenzar a buscar un trabajo, ya no van a seguir estudiando por algún motivo, y van a comenzar inclusive quizás a salir del país o a salir del departamento. Entonces por el hecho de haber estado durante mucho tiempo lejos de una iglesia, desconectados con un servicio, pero conectados a un televisor, conectados a una red social, conectados en internet, como lo estamos haciendo en estos momentos, ya que los padres vienen. Hay padres que vaya por favor, todos, a los adolescentes, todos, ahí los tienen medio dormitados, porque para ellos las 9 de la mañana es de madrugada todavía, ¿verdad? Es de madrugada, ¿sí? Medio dormitados. Entonces, ahí reunidos, ¿sí? Ahí reunidos, ellos pues prácticamente también se puede entrar en una etapa de enfriamiento, ¿ya? Cada cristiano sabe si está entrando o no en una etapa de enfriamiento, ¿sí? Porque lastimosamente las condiciones a nosotros no nos la permiten. No permiten mantener viva la fe, estar asistiendo perennemente y constante, que eso nos alimentaba a cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, peligroso hay una persona que pueda tener una regresión, ¿ya? Peligroso hay una persona que pueda querer regresar a los pecados del pasado. Entonces, ya que el Evangelio y el Espíritu Santo a nosotros nos ayudaban a tratar como de controlar nuestra carne, ¿verdad? Entonces, venir a la iglesia era controlar nuestra carne, controlar nuestros impulsos, estar en conexión con Dios era tener un control. Pero ahora no tenemos esa conexión, llamémosles terrena, que nosotros nos da. Entonces, hay mucha gente que dice: no, mire, yo no soy de tecnología, ¿verdad? No, yo pongo X canal o yo miro este canal. Pero posiblemente X canal o X persona no llena los requisitos de satisfacción que tu alma necesita en cuanto al poder de la palabra, ¿ya? Porque posiblemente el predicador o alguien esté hablando de otra cosa que no necesitas oírla, sino que necesitas la palabra viva, ¿ya? Necesitas esa palabra. Entonces, primero, perderemos mucha gente, perderemos muchos guerreros, perderemos muchos cristianos debido a la raíz de los problemas que estamos viviendo. Perderemos muchos cristianos debido a la falta de congregarnos y a la lejanía que nosotros podamos tener. Y posiblemente muchos de nuestros hermanos en Cristo ya sufrieron los efectos de toda esta crisis, ¿ya? Ya sufrieron todos esos efectos de toda esta crisis, y quizás esos hermanos ya experimentaron la muerte de sus seres queridos, ¿ya? Experimentaron los despidos de sus trabajos, y quizás esos hermanos experimentaron el bajón financiero, los cierres de sus negocios, ¿ya? O muchos problemas acumulados. Entonces, muchos de esos hermanos quizás puedan tener algún resentimiento con Dios en esta mañana. Pueden estar resentidos con Dios porque perdieron a un ser querido, porque no lograron las expectativas que querían, porque oraron y Dios no se lo concedió. Y esas personas, en su bajón anímico, han decidido regresar, han decidido volver a aquella nave que todavía tienen, que aún no han quemado, retroceder, ¿sí?, ante la guerra. Entonces, el mundo está cambiando, hermanos. El mundo está cambiando, y nunca más
volverá a ser el mismo. Jamás. Nunca más volverá a ser el mismo. El mundo ha cambiado. Entonces, pero dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Eso es lo único que no cambia. Dice la palabra también de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el único que no cambia. ¿Sí? Entonces tenemos que estar aferrados a Él, porque Él es lo que no cambia, lo que no muta, lo que no se transforma, sino que Él sigue siendo el mismo Dios de antes, el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo Dios. Entonces Él no cambia. Quiero que en estos momentos usted valore, en estos momentos de pandemia, valore su cristianismo. En estos momentos, valoremos nuestro cristianismo. Primeramente, déjeme decirle, nunca hemos estado mejor como lo estamos hoy. Nunca. Jamás hemos estado mejor. Nunca hemos estado tan bien como lo estamos ahora. Nunca hemos dejado de comer. Jamás. Jamás. Nunca hemos dejado de comer. ¿Sí? Siempre, oiga bien, Dios nos ha provisto. Siempre Dios nos ha provisto. De una o de otra manera. Claro, ya no nos ha provisto para el lujo o nos hemos visto reducido al 50%. Pero Dios nunca ha dejado de proveernos, ¿ya? Siempre hemos tenido problemas, pero los hemos tenido controlados, ¿ya? Aún todavía, cuando la muerte ha visitado nuestros hogares, déjeme decirle que son salvos. Muerte, pero salvos, ¿ya? Entonces, quiero que valore todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Los conocimientos, lo que podamos tener. Y quiero que ponga en la balanza todo lo que perdemos cuando nosotros decidimos deliberadamente apartarnos de Dios. ¿Cuánto pierdes apartarte de Dios o alejarte de Dios? Perdemos muchos. No pierde el mundo, no gana el mundo, sino que pierde el que se aparta de Dios. El daño que le hacemos a nuestras familias porque deliberadamente decidimos apartarnos de Dios. Entonces, se lo aseguro, después de esto no encontraremos algo mejor que el cristianismo. Después de esto, no lo vamos a encontrar. Es lo único bueno que tenemos en estos momentos. Por eso, el apóstol dice, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Mis títulos, mi dinero, mis posiciones, mis cosas. Antes nos gloriamos de viaje. No, de viaje, he mandado los bichos para Nueva Orleans. Allá, los he mandado para Hawái. ¿Ya? Allá no, ahorita, sí, antes. ¿Y ahora? Sí. Entonces las cosas van cambiando. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Y las he estimado como pérdidas, dice la palabra, por amor de Cristo. Los he estimado como pérdidas por amor de Cristo. ¿Sí? Entonces el apóstol, siento yo que nos está diciendo, hey, oigan bien, ya no tenemos más nada en este mundo, más nada bueno. Queme sus barcos, porque lo bueno es lo que tenemos hoy. No aspires más, no aspires otra cosa del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos siempre las mismas aflicciones. ¿Sí? Queme sus barcos, ¿ya? Ahora, número uno, para quemar esos barcos, ¿sí? Necesitamos quemar el pasado. Pero el pasado sigue afectando nuestro presente y afectará nuestro futuro, ¿sí? Entonces, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿sí? Entonces, queme su pasado. Hay que quemarlo. Hay que quemarlo. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Segunda de Pedro 2, versículos del 20, por favor. Queme su pasado. El pasado sigue latente y el pasado sigue afectando nuestro presente y sigue afectando nuestro futuro, ¿sí? Entonces es necesario quemar esos barcos del pasado que tenemos aún atados ahí, ¿sí? Tenemos esos barcos ahí que los tenemos como una opción, ¿ya? Quizás para poder regresar, quizás para tener una regresión para el presente, ¿sí? El pasado no nos sirve de nada. Dice el capítulo 2 de segunda de Pedro. Y dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de hacerlo, haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, la persona necia es aquella que repite una y otra vez su necedad. El necio no quiere quemar sus barcos. El necio quiere insistir, el necio quiere seguir, quiere proseguir, y tiene un barco ahí. Sí, quemó posiblemente el barco de las malas palabras, quemó el barco de los conflictos del matrimonio, quemó X barcos, pero todavía hay un barco ahí. Posiblemente ese barco se llama compulsión, posiblemente está ahí ese barco que se llama codicia, ¿ya? Posiblemente está ahí con ese barco que se llama avaricia, pero no lo sabemos. Pero hay un barco ahí, y ese barco es el barco del pasado. Entonces, en esos barcos, oiga bien, en esos barcos, la persona necia es una persona buena gente, es una persona inteligente, tiene un grado de inteligencia más grande, sabe razonar, ¿sí? Pero ojo acá, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿sí? Pero el problema aquí es que en este caso, nuestros sufrimientos, nuestras ruinas, nuestros fracasos están ligados a nuestras necedades. Entonces, hay eventos del pasado que nos dejaron marcados. Eventos del pasado que tuvieron que haber dejado una huella dentro de nosotros. Tuvieron que haber dejado una marca, no una marca como un tatuaje en la piel, ¿ya? La gente viene y se tatúa algo porque ellos quieren preservar algo o quieren recordar algo en su piel. Pero hay tatuajes que no se hacen en la piel, se hacen en el alma, ¿sí? Hay fracasos que se hacen en el alma. Hay situaciones vergonzosas que se marcan dentro del interior del corazón de la persona. Entonces, ese ciclo repetitivo, quizás Dios le ayudó, se salvó de milagro, no lo sé. Le ayudó, se salvó de milagro, casi muere, Dios le preservó, se endeudó, lo sacó Dios, ¿sí? Entonces, pero no entiende, porque dice aquí de que habiendo escapado de las contaminaciones, ¿sí?, del mundo, dice la escritura, como tizón recién salió del fuego, ahumeando ahí, pero no consumido, sino medio chamuscado, ¿va? Entonces, y nos escapamos de esto y nos libramos, ¿va? Y mire que yo le doy la honra y la gloria, porque mire, pastor, si no es por eso usted, yo no me sano, ¿va? No dice la palabra que el rey Ezequías se sanó, oiga bien, a la orden de Dios, pero con una masa de higos, ¿sí? O sea que los test que hoy tomamos para el coronavirus ya tenían abuelos, y esa era esa masa de higos, ¿va? Y dice que se sanó con esa masa, ¿ya? Entonces, fue Dios quien nos preservó, quien nos ayudó y quien nos sacó y nos libró. Y Dios dijo, te pongo en un lugar a salvo. Pero ahora sí, quema ese barco. Quema esa barca. Quémalo. Porque sí, por eso dice acá. Porque, pero dice acá, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿sí? Por no haber entendido, por no haber quemado el pasado, por no haber quemado nuestros impulsos, por no haber dicho no más. Entonces nos volvemos a meter en esa barca, ¿sí? Y nos volvemos a ir y volvemos a pagar las mismas consecuencias, ¿ya? Entonces dice la escritura que nuestro postrer estado, ¿sí?, o sea, el estado futuro viene a ser peor que el primero del cual habíamos salido. Y hace el sinónimo acá, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Sí, Dios ya nos había librado, Dios ya nos había sacado, Dios ya nos había ayudado, y nos volvemos a meter al mismo lodo. ¿Sí? Nos volvemos a meter al mismo problema. Entonces, todo lo que en esta última vez nos hizo reprobar, ¿sí?,
Todo lo que en la última vez nos hizo reprobar, nos hizo fracasar, nos hizo frustrarnos, ¿ya? Entonces, en esta prueba lo volvemos a hacer. Cuidado, quema tu pasado. Quema tu pasado, ¿sí? Ahora se te está probando justo en lo que la última vez fracasamos. Quema tu pasado. Quema tu pasado. No podemos seguir regresando otra vez al pasado y volver a pagar las mismas facturas o seguir pagando los mismos fracasos. Y ahora las facturas, cada vez que las repetimos, se hacen doble, se hacen triple, se hacen más caras. Entonces no podemos seguir haciendo eso. Quema tu pasado. Quema tu pasado, ¿sí? Cuando tengas el deseo, ¿sí?, de lo que sea. Imagínate cuánto nos costó salir del alcohol. Y ahora solo porque estamos deprimidos, que el coronavirus. Ajá. Y volvemos otra vez a lo mismo. Recuerda, cuando el impulso, el deseo regrese, voltea a ver hacia atrás y acuérdate que hace años quemaste los barcos. No hay retroceso. Quemaste los barcos. Alejandro les decía: caballeros, la única manera de regresar a nuestras casas es a través del mar. Pero vean cómo se queman esos barcos. Vean cómo se queman. Entonces, caballero, la única manera de poder regresar al éxito o a la bendición no es a través de tierra, sino que es a través del mar. Pero lo haremos a través de los barcos del enemigo. Restricciones para el triunfo. Queme las naves. Queme las naves. O mueres, oye bien, o conquistas, pero no vuelvas atrás. O mueres o conquistas. Que te digan cobarde, que te digan mentiroso, que te digan esto. O mueres o conquistas, pero no vuelvas atrás. Dice la palabra en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 17. Del 1 al 17. Y aquella persona que estaba pensando en que ya a mí ya me están aburriendo los cultos. Ya a mí he volado de la internet, ¿verdad? Ya no, ¿sí? Antes los veía, pero mire, hay gente, antes los veía, dice la gente, pero hoy veo el 17. Podés ver el 17, el 18, el 19, el 20, el Taber aquí, el Taber allá. Pero cuando no has querido quemar tus barcos, ¿ya? Entonces nosotros ponemos una y mil excusas. Quema tus naves. Quema tus naves. ¿Ah? Quema tus naves, ¿sí? Entonces tú dices: mire, quiero regresar otra vez a la iglesia. Y vuelves otra vez. Yo les decía a varios hermanos: ministerios, tenemos que deshacer los ministerios. Tenemos que volver a reconstruir las bases de la iglesia, porque esto queda cero. Tenemos que volver a comenzar como comenzamos en el 2006. En el 2006 comenzamos de cero. Comenzamos de 0 personas. Solo había un puñado de 6 servidores cuando yo vine en el 2006. Que el misionero que vino a plantar la obra ya los había conseguido. Solo habían 6 personas en el 2006. Y venimos y me recuerdo que hermana Pati Araya prestó una su manta azul con una estrella de David dorada, y la pusimos para que no se viera un desorden que había en un costado del templo. Y yo me acuerdo que estaba un púlpito café pequeño que ella nos había prestado, y me había traído el equipo de sonido de mi casa, y con ese era el sonido de la iglesia. Y estaba pegadito a una pared toda sucia, y solo había un ventilador, ¿ya? Un ventilador todo guango, ¿ah? El ventilador, ¿ah? Entonces, y no había piano, no había equipo de sonido, y comenzamos nosotros a cantar, ¿verdad? El rey ya viene, el comercio, ya todos destemplados, ¿sí? Y solo habíamos 6, y de repente en la tarde ya habían como 15 personas, y de ahí decidimos hacer el culto de estudio bíblico miércoles, y comenzaron a venir más hermanos, y así poco a poco, y de ahí dijimos: vamos a venir viernes también, ¿sí?
Entonces, y de repente dijimos, vamos a venir domingo, vamos a hacer domingo culto a las 9 de la mañana y vamos a hacer culto a las 4 de la tarde, porque tenía que regresarme a San Salvador. Y un día hermana Patti me dijo, Cañas me dijo, tus hijas en este momento, me dijo, ya no dan más. Habían pasado 6 meses y nosotros estábamos ir y venir casi 4 veces de San Salvador a San Miguel a la semana. Y me dijo hermana Patti, Cañas, tienes que hacer algo. Tus hijas están durmiendo en los salones de clase. Y qué bien que se duerman unos 5 minutos. Caña, pero la chiquita se duerme 1 hora. Las otras 1 hora y media y no se levantan. ¿Ah? Imagínate, tus hijas están cansadas, estás matando a tu familia. Y me acuerdo de esa palabra. Cañas, me dijo hermana Patti, quema tus barcos. Dije yo, quema tus barcos. Date todo por el todo a la obra donde estás. Y Dios, yo sé que te va a bendecir, pero quema tus barcos. Y dije yo, con el dolor de mi alma, comencé a darle fuego a todos mis barcos en San Salvador, a mis amistades, mis conectes, esto, lo otro, que la iglesia, que aquí, que allá, mi casa. Todo se quemó. Todo se quemó. Todo se quemó. Y decidimos regresarnos, venirnos a San Miguel. Y toda la gente nos decía, pero se regresa. No me regreso. Aquí vive, aquí vivo. Qué bueno. Todo se quemó en San Salvador. Todo se quemó. Por lo cual yo lo tengo por basura, porque Dios me ha bendecido en esta tierra. Quemé mis barcos. Quemé mis barcos. O mueres o conquistas. Oye bien, pero no vuelvas atrás. Yo a veces siento que soy una voz que clama en el desierto, porque hay gente que no me hace caso, no le hace caso al profeta, ¿ya? Y a la vuelta vienen las consecuencias y decimos como Aniceto por Sisoca, ¿va? Yo te lo dije, Chele. Yo te lo dije, ¿ah? Entonces, acá la narración viene y dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos en el mar de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. En total eran 7. Jesús ya había muerto en la cruz, lo habían sepultado. Se dio la noticia de que Jesús había resucitado, pero hasta este momento muchos discípulos no lo habían visto. Entonces los discípulos llegaron desconcertados al mar de Galilea, de Tiberíades, ¿sí? Entonces, y ellos se quedaron ahí, ¿sí? Quizás recordando aquellos 3 años gloriosos que habían estado con el maestro. Y dijeron ellos, no, es que ya el mundo no será igual, como decimos nosotros, ¿va? No, ya las cosas no serán igual. No, ya no se va a poder viajar, ya no se va a poder ir a hacer turismo. ¿A qué va a ir? Entonces, ellos comenzaron a decir, ya no será igual el mundo, ya no. Con este coronavirus, decía Pedro, ya las cosas ya no van a ser igual, ya las cosas no serán lo mismo. Entonces a Pedro se le ocurrió una idea brillante, una idea grandiosa. Hey, ¿y si ponemos un negocio? Pedro dijo, hey, yo voy a pescar, dijo Pedro. Hey, ¿saben qué, muchachos? Yo voy a pescar. Entonces Pedro no les dijo nada, pero ellos dijeron, vamos nosotros también, dijeron. Si vos te metes en ese negocio, nosotros también. Y se olvidaron, oiga bien, y se olvidaron de esos 3 años que ellos anduvieron con Jesús. Se olvidaron de aquellos 5 años que perseveraste en tu iglesia, aquellos 4 años que perseveraste en tu ministerio, que decías que le servías a Jesús, que decías que amabas a Dios porque Él te había hecho un milagro. Y ellos en ese momento dijeron, pongamos una pescadería, pues. Yo vengo y digo, no, mire hermanos, la verdad que yo entrego las llaves. Y ¿sabe qué? Como yo aprendí a echar pollo en el campero, entonces yo voy a terminar mi vida vendiendo pollos. Pongamos una venta de pollos, ¿sí? Y ya no soy más pastor. Entonces ellos dijeron, y pongamos una venta de pescado, pues va. Si antes lo hacíamos, ¿te acordás cómo tirábamos la atarraya? Así yo puedo, pues. Y dijeron ellos, vamos,
te echamos la manta. Y dice la palabra de que se fueron, entraron en una barca y aquella noche, oiga bien, aquella noche de empresarios, dice que no pescaron nada. ¿Qué le parece? No pescaron nada. Ojo, Jesús había llamado a Pedro y le había cambiado su profesión y le había dicho: desde hoy ya no serás pescador, sino que serás pescador de hombre. Y Pedro cayó de rodillas y le dijo: Señor mío, Dios mío. También Pedro había experimentado la gloria de Dios. Jesús la había llevado y delante de él habían resucitado a la niña Talita Cumi. Ahí estaba Pedro. La transfiguración en el huerto de Getsemaní, Pedro dijo: wow, que este espectáculo. Pedro lo había experimentado la gloria y los milagros de Dios, ¿ya? Y anteriormente le había dicho a su maestro: momento, le dijo, momento, aunque todos, oye bien, te abandonen, yo no te dejaré nunca. ¿Dónde he oído esa frase yo? ¿Dónde? Yo me voy de aquí, pastor, hasta que usted me eche. ¿Ya? ¿Sí? Yo, pastor, me dice, sí, que no, me dice, de aquí me sacan, me dijo, pero solo muerto. Ya no lo vi, quizás se murió. Y le dijo Pedro: mi vida pondré por ti. Jesús le dijo: tu vida pondrás por mí. Eso lo había dicho Pedro, ¿sí? Ahora dice la palabra que no pescaron nada, ¿sí? No pescaron nada, ¿ok? ¿Cómo te va de lejos? Pregúntale al que se fue. ¿Cómo te va lejos de Dios? ¿Cómo te va lejos de Dios? ¿Sí? Aparentemente te puede ir bien, pero el que se aparta realmente retrocede. El que se aparta. ¿Cómo te va de Dios? No, ya no quiero que ya la gente me llame. Y la gente siempre, Dios le bendiga, hermano. Ya no soy hermano. Hey, hermano, ¿qué onda? Ya no soy hermano. Entonces, ¿cómo te va sin Dios? Fracasaste. Ahora, entraron en esa barca y dice que en esa noche no pescaron nada. Pero dice que cuando iba amaneciendo, Jesús allá por la playa, porque estaba más o menos como a 200 metros de la orilla, Jesús le gritó: hijitos, ¿tienen algo de comer? Yo lo llamo aquí como que es la psicología de Dios, ¿va? ¿Sí? Como que Dios me está demostrando la realidad en que vivo después de haber apartado. Rafael, sí, señor. ¿Cuántas gallinas has vendido? Ni una, señor. Como para demostrarme que separado de mí nada pudiste hacer. No vas a poder vencer esta crisis. Esta crisis y esta pandemia es más grande que todos los seres humanos. Es más grande que todos los poderosos, que todos los grandes. Poderosos, no se esté fijando en los poderosos de El Salvador. Eso no es nada. Hay poderosos que son dueños del mundo. Poderosos que se reúnen entre sí. Y ellos son los que deciden los hilos del mundo, mas no saben que Dios es el dueño del universo. Entonces, los poderosos no pueden dominarlo. La crisis se le salió de control a todos los niveles. A toda la situación económica mundial se desbarató todo, se desbarató completamente. Los grandes países cayeron en una crisis terrible. Hay un pleito, un grande. Hay una aplicación que se llama TikTok, no sé qué es. Estados Unidos está peleando con los chinos, dicen: no quiero esa aplicación, ¿ya? Y eso son miles de millones de pérdidas. Entonces hay un pleito tan grande. El sistema de salud está colapsado a nivel mundial. No se diga en la parte de América. Entonces el Señor nos dice: hey,
científicos, poderosos, ¿cómo les va sin mí? Me sacaron de las escuelas, me sacaron de las calles, me sacaron de las naciones. Dijeron que no, que en la asamblea legislativa dijeron de que tendríamos que ver, porque aquí dice libertad de expresión. Cualquiera dice puede leer el Corán, puede leer la Biblia, puede leer esto. ¿Y qué Biblia vamos a leer? Vaya, ahí está. Dominan sin Dios. Sacaron a Dios de todos lados. Dice Jesús, ¿tienen algo de comer? Ellos le dijeron no. Echar la red a la derecha y van a hallar. Jesús sabe dónde hay. Si estuvieras con Él, y los que estamos con Él saben dónde hay. Saben dónde hay. Sabemos dónde pedir. Y sabemos que Dios nos da idea fresca y nos ilumina y saca a sus hijos adelante en medio de esta peste. En medio de esta peste. Ahí nos va sacando Dios. Entonces, el discípulo amado, que era Juan, le dijo, Pedro, le dijo, es el Señor. Y Pedro se puso la ropa, se la amarró y se tiró al agua y se fue nadando a la orilla. Cuando llegaron a la orilla, dice que jalaron una cantidad grande de peces y el Señor ya les tenía un poquito de brasa encendida. Al que regresa, Dios lo recibe, pero lo recibe por hijo. No lo recibe con azotes. Si regresas hoy, Dios te promete que regresas a la bendición que tenías. Así es Dios. Y sacaron los peces y Jesús soplándole, ¿va? Sí, haciéndole un poquito. Contame, porque no habían pescado. ¿Va? Y dice que comieron, ¿ya? Comieron. Pero ellos dudaban y decían, ¿será el Señor? Y en ese momento Jesús hace estas 3 palabras a todos aquellos que no hemos quemado nuestros barcos completos. El Señor viene a donde Pedro, se dirige a uno, así como esta mañana el mensaje se dirige a mí o se dirige a ti, específicamente a ti o a mí, uno de dos. Y esta mañana viene y Jesús le dice, aquí hay unos términos griegos que no se miran, se los haré muy sencillos. La palabra amor en el griego se define de 3 maneras. Se define simple en la palabra agape o agapo. La palabra agape es el amor sincero, el amor de Dios, el amor verdadero. La palabra filos o fileo es la palabra amigos, es la palabra camarada. Y la palabra eros no se define como amor, pero entra en la parte erótica, en la parte de lujuria del ser humano. Pero aquí solo están las 2 palabras, que es la palabra agapo, de la raíz agapo, ágape, y la raíz filos. Entonces, Jesús se para y le dice, Simón, hijo de Jonás, oye bien, ¿me amas más que a estos? A estos, ¿sí? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Jesús no le preguntó, Pedro, ¿amas más el ministerio? ¿Amas más la iglesia? No, Jesús le dijo, ¿me amas más que a estos? Entonces, ¿qué? Jesús le pregunta, si me amas más hasta la muerte, ¿me amas, hijo? Si yo te quito tu tía, tu tío, tu mamá, tu papá, lo que más amas, te privo de lo que más quieres, ¿me seguirías amando? Te lo pregunto a ti. Si Dios nos privara de algo, hasta ahorita no te ha tocado,
Pero si nos toca y nos dice, si te privo de esto, te quito de esto, ¿me seguirías amando? ¿Sí? Esa fue la pregunta, ¿ya? Entonces Pedro le dice, Señor, le dice, Jesús esperaba la respuesta, Señor, yo ágape, o sea, yo te amo a ti. Pero Pedro le responde, Señor, sabes que te quiero, sabes que te estimo, Señor, y tú bien sabes que somos amigos. Somos amigos, ¿sí? Y Jesús le dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que somos amigos. Y él le dijo, te recuerdo que ya no eres pescador de hombres, ya no eres pescador, ahora eres pescador de hombres. Apacienta mis ovejas. Y te recuerdo, quema tus barcos, quema la última nave que tienes, quema esa última nave que tienes, porque ya no eres aquella persona, ya no eres aquel, ahora eres un hijo mío, ahora eres una hija mía. Quema tus naves. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Y le voy a decir la misma dosis, ¿me amas? ¿Ya? ¿Me amas? ¿Sí? Pero ella más directa, ¿me amas? ¿Sí? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero, Señor. Sabes que te quiero, Señor, y que yo estoy entero, pues usted me llama, usted solo me llama y ahí vengo. Sí, pero Jesús no quería esa respuesta. No quería esa respuesta. Ahora viene por tercera vez y ahora le da vuelta a la pregunta. Le da vuelta a la pregunta. Y Jesús viene y le dice, Pedro, o sea que me quieres, no me amas, o sea que me quieres, pero no me amas. ¿Me entiendes la pregunta? Jesús le da vuelta a los términos y ya no le pregunta, ágapeme, sino que ahora Jesús le hace una repregunta y le dice, entonces filéome, ¿me quieres? Entonces no me amas. Y eso le tocó el alma a Pedro. Y Pedro se entristeció y le dice, Señor, tú me conoces. Vos me conocés, Señor. Y sabés lo que hay dentro de mí. Si me estás pidiendo que queme la última barca, la voy a quemar. Me conoces. Me conoces. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No te rindas. No retrocedas. No te vayas. No te muevas. Quema tu barca, pero quédate donde yo te dije. No lo hagas. No te quemes. Pedro le dijo, tú me conoces, Señor. Tú me conoces. Tú me conoces también, Señor. ¿Sí? Y quema tu pasado. Quema tus barcos. No me vengas con la excusa de que te hicieron aquello, que te hicieron lo otro, que aquí, que te sentís mal. No hay. No. Si realmente agápeme, dice Dios, entonces yo no quiero de ti un fileo. ¿Sí? Yo quiero de ti un ágape. Yo quiero de ti un verdadero amor. ¿Sí? Una verdadera esencia. No quiero lo que te sobra. No me vengas diciendo que me amas y no me quieres dar la honra y gloria. Creo que decía Dante Gebel en unos mensajes ya muy viejos, decía él, los mejores lugares donde se escuchan las mejores oraciones, dice que son en los hospitales, no son en las iglesias. Las oraciones más sinceras, las que se hacen, son las que se hacen en el hospital, no las que se hacen en la iglesia. Entonces, que no se te olvide tu pacto,
que no se te olvide tu trato, que no se te olvide que por la misericordia de Dios nosotros seguimos en este mundo. Seguimos en este mundo. Entonces hay mucha gente, no me venga a decir, no, usted sabe, primero voy a arreglar esto y después no. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que esté dispuesta a quemar sus barcos, ¿sí? A decir hasta aquí nomás y entregarse de lleno al amor de Dios. Que te quede de moraleja cuando Alejandro Magno les dijo: vean esos barcos. Y todos comenzaron a: ejército, vean esos barcos, vean cómo arden todos. Y se dice: está loco, quemó los barcos, está loco. Y dijo Alejandro: era la única opción que teníamos de regresar a la casa, de regresar a ver a nuestros hijos, a nuestra familia, de abrazarlos. Pero ahora ya no tenemos eso. De la única manera que podemos regresar es por el agua, pero no caminando. Caballeros, simple y sencillamente, oiga bien, o morimos o conquistamos. Y si regresamos, será en los barcos de nuestros enemigos. Y dice la historia, según este historiador, de que Alejandro venció. Y fue una gran batalla, pero fue una gran victoria. No dice si regresaron en los barcos de los enemigos, pero vencieron. Al final, oye bien, cuando deseas algo, Dios te pregunta: agápeme. No le digas: ¿sabe, Señor, que nosotros va? No. Sí, Señor. Agape tú. Entonces Dios dice: quema las naves. No vuelvas atrás. Yo quemé las mías y las quemé todas. Todas. No puedo regresarme. Lo siento. Lo siento, no puedo regresarme. No lo puedo hacer. Mi familia quizás dice: nos queremos ir, pero ellas no se van. No, lo siento, no puedo regresarme. No puedo volver a cometer los mismos errores. Quema tus barcos. Quema tus barcos. Decídete por el poder de Dios. Amén. Dale la honra y la gloria a Dios. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Quiero que cierres tus ojos esta mañana. Quiero que esta mañana cierres tus ojos y le des la honra y la gloria a Dios. Y si hay algo que no decides quemar, hay una barca que está ahí y tú la tienes ahí, dices: por si la fe me falla, ahí voy de regreso. No, eso se quemó. Eso se quemó. Los verdaderos amores, las personas que aman a Dios, es porque quemaron sus barcas. Ya no tengo vuelta atrás. Padre, esta mañana en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, Señor. Mi Dios, bendice tu pueblo. Padre, mi Dios, muchos ya no tenemos regreso. Dejamos atrás lo que más amábamos. Pero hay un amor nuevo, un amor más grande, que es el amor de Dios. Y por ese amor, en el nombre de Jesús, es que seguimos aquí. Señor, muchas gracias, Señor, por la enseñanza. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, Padre, mi Dios, voy a comenzar a quemar aquellos recuerdos. Voy a comenzar, quema ese recuerdo de esa persona que se fue, porque esa persona está en un mejor lugar que el de nosotros. Dale la honra y gloria a Dios. Quemamos esos recuerdos, ese pasado, Señor. Y en el nombre de Jesús, mi Dios, nos decidimos a vivir el presente y nuestro futuro eres tú. Muchas gracias. Señor, bendice este día domingo. Padre, ¿cuándo nos vas a permitir de nuevo ganar almas? ¿Cuándo nos vas a permitir? Uno de los ministerios que nunca volverá
será el ministerio de hospitales. Nunca. No será lo mismo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, Señor. Danos un buen domingo y bendícenos. Pues es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Te invito a que sigas conectados con nosotros por la tarde. Hay un buen sermón a las 5 de la tarde. Así que te invitamos acá, por favor. No te desconectes. Domingo es el día del Señor. Así que quema tus barcos, porque tu futuro es Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos, y gracias por haber estado con nosotros desde su iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista de San Miguel Centro. En nombre de todo el equipo, de todos los hermanos que están sirviendo, muchas gracias. Que Dios les bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.